En abril de 1945, Benito Mussolini fue fusilado junto a Clara Petacci. Su muerte marcó el final del fascismo en Italia. Pero tras la ejecución quedó un vacío inmediato: el destino de sus hijos. La familia del dictador había vivido entre privilegios mientras el país sufría guerra, represión y hambre. Ahora pasaban a ser herederos de un nombre asociado con la derrota y la violencia. Los hijos de Mussolini fueron señalados por la sociedad y vigilados por las nuevas autoridades. Algunos quedaron bajo arresto, otros fueron sometidos a interrogatorios y exámenes constantes. La caída del régimen no solo borró el poder del padre, también arrastró a toda la familia a un destino incierto. ¿Cómo sobrevivieron en un país que repudiaba al fascismo? ¿Qué trato recibieron de los vencedores tras la guerra? ¿Cómo cargaron con el apellido Mussolini en los años posteriores? El 27 de abril de 1945, las fuerzas aliadas y las brigadas partisanas habían reducido el territorio controlado por la República Social Italiana a una franja cada vez más estrecha en el norte del país. Benito Mussolini, acompañado por Clara Petacci y un grupo de jerarcas fascistas, intentaba alcanzar la frontera suiza a través de la zona del lago de Como. El convoy se desplazaba por carreteras secundarias, evitando las principales vías de comunicación que ya habían caído bajo control de las fuerzas antifascistas. En la localidad de Dongo, los partisanos de la 52 Brigada Garibaldi Luigi Clerici habían establecido un control de carretera. Los combatientes de la resistencia revisaban sistemáticamente cada vehículo que intentaba dirigirse hacia la frontera, buscando jerarcas del régimen que trataban de escapar disfrazados como soldados alemanes ordinarios. Durante esta inspección rutinaria, uno de los partisanos reconoció al hombre que viajaba con un abrigo militar alemán y un casco que le cubría parcialmente el rostro. La identidad del prisionero se confirmó rápidamente. Junto a Mussolini viajaba Clara Petacci, cuya presencia no dejaba dudas sobre quién era el hombre que intentaba pasar desapercibido. Los partisanos tomaron custodia de ambos y los trasladaron a diferentes casas de la zona durante las horas siguientes, mientras el Comité de Liberación Nacional de la Alta Italia deliberaba sobre el procedimiento a seguir. Las discusiones en el comando partisano fueron breves pero decisivas. Los líderes de la resistencia habían recibido instrucciones claras. Los principales responsables del régimen fascista no debían llegar a manos de los aliados para ser juzgados en tribunales extranjeros. La ejecución inmediata eliminaría cualquier posibilidad de que Mussolini se convirtiera en una figura política durante un eventual proceso judicial internacional. Walter Audicio, conocido por su nombre de guerra Coronel Valerio, recibió la orden de ejecutar la sentencia en la tarde del 28 de abril. El comandante partisano se trasladó a Giulino di Mezzegra, en la provincia de Como, donde se encontraban los prisioneros bajo custodia de la resistencia local. En la casa rural de la familia de María, los partisanos reunieron a Mussolini y Petacci frente a una tapia de piedra. Las versiones posteriores sobre los últimos momentos difieren en los detalles específicos. Algunos combatientes recordaron que Mussolini permaneció en silencio. Otros mencionaron palabras finales, pero no existe un registro uniforme de sus últimas declaraciones. Lo documentado con certeza es que ambos fueron ejecutados mediante disparos de arma automática aproximadamente a las 16 horas y 10 minutos del 28 de abril. Los cuerpos fueron cargados inmediatamente en un vehículo militar junto con los restos de otros jerarcas fascistas ejecutados durante la misma jornada. Alessandro Pavolini y Achille Starate, entre otros dirigentes del régimen, compartieron el mismo destino que su líder. El convoy partió hacia Milán siguiendo órdenes específicas del Comité de Liberación Nacional. La elección de Milán como destino final no fue casual. La metrópoli industrial había sufrido bombardeos intensivos durante la guerra y había sido escenario de numerosos actos de represión fascista. Más específicamente, los organizadores habían seleccionado la Piazzale Loreto como lugar de exhibición de los cuerpos. Esta plaza tenía un significado particular para la resistencia italiana. En agosto de 1944, 15 partisanos habían sido fusilados y colgados públicamente en Piazzale Loreto por orden de la República Social Italiana. Aquella ejecución había sido concebida por las autoridades fascistas como un acto intimidatorio destinado a desalentar las actividades de la resistencia.
La plaza se había convertido así en un símbolo de la brutalidad del régimen y en un lugar de memoria para los antifascistas milaneses. El camión que transportaba los cuerpos entró en Milán durante las primeras horas del 29 de abril. Los restos fueron descargados y depositados inicialmente en el pavimento de la plaza. La noticia de la llegada se extendió rápidamente por los barrios circundantes a través de comunicaciones informales entre vecinos y conocidos. Durante las primeras horas de la mañana, pequeños grupos de ciudadanos se acercaron para observar los cuerpos. La multitud creció progresivamente hasta llenar completamente la explanada. Los presentes se aproximaron a los cadáveres, gritaron consignas antifascistas, escupieron y golpearon los restos con palos y piedras. Los partisanos encargados de mantener el orden encontraron dificultades para controlar la intensidad de la reacción popular. Para evitar que la muchedumbre continuara pisoteando y mutilando los cadáveres y al mismo tiempo garantizar su visibilidad para el número creciente de espectadores, los organizadores decidieron colgar los cuerpos de una estructura metálica. La marquesina de una gasolinera de la empresa Standard Oil, ubicada en la misma plaza, proporcionó el soporte necesario. Los cuerpos fueron suspendidos boca abajo y asegurados con cuerdas. Esta disposición tenía un significado simbólico deliberado. El método de exhibición pública replicaba exactamente el procedimiento que las fuerzas fascistas habían empleado contra los partisanos capturados. La inversión de posiciones entre verdugos y víctimas quedaba así materialmente representada en la misma plaza donde había tenido lugar la represión anterior. La escena atrajo inmediatamente la atención de fotógrafos y periodistas, tanto locales como internacionales. Las imágenes de Mussolini colgando junto a Clara Petacci y los demás jerarcas fueron transmitidas rápidamente a través de las agencias de noticias europeas y estadounidenses. Los reportes gráficos documentaron no solo la muerte del dictador, sino también la participación masiva de ciudadanos ordinarios en este acto de ajuste de cuentas histórico. Durante las horas centrales del día, la plaza permaneció completamente abarrotada. Testimonios de la época estiman que varios miles de personas pasaron por Piazzale Loreto entre la mañana y la tarde del 29 de abril. El flujo constante de visitantes incluyó trabajadores que habían abandonado sus empleos, amas de casa con sus hijos, ancianos que recordaban los primeros años del fascismo y jóvenes que habían crecido bajo la dictadura. Los informes militares aliados que llegaron a las oficinas de inteligencia en Suiza, Francia y el Reino Unido registraron que la exhibición pública cumplía múltiples funciones para los organizadores partisanos. Demostraba su capacidad para hacer justicia, proporcionaba satisfacción emocional a sus seguidores y enviaba una advertencia clara a cualquier simpatizante fascista que pudiera mantener esperanzas de resistencia. El Comité de Liberación Nacional había logrado controlar completamente el proceso de eliminación de Mussolini, afirmando la soberanía italiana sobre el destino de sus propios dirigentes políticos. Esta decisión evitaba la posibilidad de que el dictador se convirtiera en objeto de negociaciones internacionales o en figura central de un proceso judicial que podría haber resultado políticamente inconveniente para diversas partes. Para los hijos de Mussolini, dispersos por Italia y Europa, la noticia de la ejecución y posterior exhibición llegó a través de canales desordenados y fragmentarios. No existió comunicación oficial hacia la familia en los días inmediatos. En el caos del colapso final del régimen, los rumores circularon antes que cualquier confirmación documental. Eda Mussolini, que se encontraba detenida en Suiza, recibió información contradictoria en un primer momento. Las fuentes aliadas confirmaron posteriormente la muerte de su padre. Su acceso limitado a periódicos internacionales le permitió comprobar que las fotografías publicadas correspondían efectivamente a Benito Mussolini y Clara Petacci colgando en la plaza milanesa. Vittorio Mussolini, que permanecía oculto en el norte de Italia, supo de la ejecución a través de contactos locales que habían presenciado directamente los acontecimientos en Milán. La confirmación visual le llegó poco después mediante testimonios detallados de personas que habían estado presentes en Piazzale Loreto durante las horas de exhibición. Romano Mussolini, menor de edad en 1945, fue informado por su madre Rachele Guidi tras recibir noticias de vecinos y conocidos en la zona de Predapio.
La familia había quedado bajo vigilancia de autoridades locales, por lo que las noticias fueron confirmadas oficialmente pocas horas después de los acontecimientos. Anna Maria Mussolini, la hija menor, se encontraba junto a su madre cuando llegaron las primeras informaciones. Ambas fueron notificadas mediante comentarios de la población local que discutía abiertamente los detalles de la exhibición de los cuerpos. La confirmación llegó posteriormente a través de los propios partisanos que mantuvieron a la familia bajo custodia preventiva. El conocimiento de las circunstancias exactas de la muerte se completó gradualmente durante los días siguientes, a medida que la prensa italiana e internacional difundía fotografías y descripciones detalladas. La imagen de Piazzale Loreto fue reproducida en periódicos de gran tirada y constituyó la fuente principal para que los descendientes del dictador comprendieran la magnitud de lo sucedido. La exposición pública de Mussolini marcó el final definitivo del fascismo como poder político en Italia, pero también inauguró un periodo de incertidumbre para quienes llevaban su apellido. Los 5 hijos del dictador quedaron expuestos a un riesgo considerable en un país donde la furia antifascista se extendía hacia cualquier símbolo del régimen derrotado. Mientras el país celebraba en las calles y se desahogaba en la plaza de Loreto, en 5 lugares distintos comenzaba a gestarse otra historia, la de cómo sobrevivir llevando ese apellido. Entre los años de la Gran Guerra y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los hijos de Benito Mussolini crecieron en un entorno diseñado para reflejar el ascenso y consolidación del poder fascista en Italia. Villa Torlonia, la residencia familiar en Roma, se transformó en un espacio simbólico que representaba tanto el lujo de una élite gobernante como la proyección pública de una dinastía política. En ese escenario, 5 jóvenes recibieron una educación selecta y fueron moldeados bajo expectativas específicas, concebidos como piezas visibles de la continuidad del régimen. La primogénita, Eda Mussolini, nacida en 1910, creció en un contexto que le permitió desafiar convenciones sociales de su tiempo. Mientras la doctrina fascista promovía un modelo femenino centrado en la maternidad y el cuidado del hogar, Eda construyó una imagen pública marcada por independencia y audacia. Su formación estuvo en manos de tutores privados que le proporcionaron dominio de idiomas, literatura y protocolo social. Este bagaje la habilitó para moverse con soltura en ambientes diplomáticos y aristocráticos, circunstancia que se volvió decisiva cuando comenzó a acompañar a su padre en actos oficiales. La prensa italiana e internacional la retrataba fumando en recepciones, practicando deportes poco comunes entre mujeres de la época o vistiendo de manera considerada provocadora. En 1930, su matrimonio con Galeazzo Ciano, hijo de un almirante y diplomático de trayectoria, consolidó un vínculo estratégico que fortaleció la posición de ambas familias dentro del aparato fascista. La ceremonia en Livorno fue cubierta exhaustivamente por la prensa, que la presentó como unión ideal entre poder político y tradición diplomática. A partir de ese momento, Eda acompañó a Ciano en misiones que la llevaron desde China hasta diversas capitales europeas. Durante la estancia en Pekín, adoptó costumbres locales que reforzaron su reputación de mujer cosmopolita. Las revistas extranjeras la mostraban como figura moderna, en contraste con la imagen rígida de la mujer fascista promovida por la propaganda oficial. En Roma, esta dualidad era evidente. Mientras el régimen insistía en la dedicación femenina al hogar, ella aparecía en torneos deportivos, galas sociales y festivales culturales, opinando sobre arte y política internacional ante corresponsales extranjeros. Vittorio Mussolini, nacido en 1916, fue el primer hijo varón y su trayectoria estuvo vinculada desde temprano con la aviación militar. A los 19 años ingresó a la Regia Aeronáutica y participó en operaciones durante la Guerra de Etiopía. Aunque su rol operativo fue limitado, la propaganda amplificó su figura. Los noticieros del Instituto Luce difundieron imágenes suyas preparando misiones de bombardeo y descendiendo de aeronaves, presentándolo como ejemplo de la juventud comprometida con la expansión imperial. De manera paralela, Vittorio se adentró en la industria cinematográfica, especialmente tras la inauguración de Cinecittà en 1937. Dirigió la revista Cinema y ejerció funciones de supervisión en producciones vinculadas al aparato cultural del régimen.
Ese rol lo convirtió en intermediario entre la burocracia fascista y los círculos artísticos. Fue apodado el príncipe del cine fascista, tanto por su condición de hijo del dictador como por su interés técnico en la creación cinematográfica. Sus escritos reflejaban la línea oficial sobre estética y contenido, pero también evidenciaban conocimiento del medio más allá de la propaganda. Bruno Mussolini, nacido en 1918, compartió con su hermano mayor la pasión por la aviación, aunque su perfil fue distinto. Se especializó en vuelos experimentales y récords de velocidad. En los años 30 participó en competencias aeronáuticas que atrajeron la atención de la prensa especializada. A diferencia de Eda o Vittorio, Bruno se mantenía al margen de controversias políticas y su imagen pública estaba asociada al avance técnico y la innovación científica. Las fotografías lo mostraban en cabinas de aeronaves experimentales junto a ingenieros y mecánicos. Su figura representaba la dimensión tecnológica del proyecto fascista, un país capaz de competir con las potencias industriales más desarrolladas. Los reportajes insistían en la disciplina, la audacia y la precisión, rasgos que el régimen promovía como ideales de la juventud masculina. Romano Mussolini, nacido en 1927, creció cuando el fascismo ya era un sistema consolidado de gobierno. Su infancia transcurrió completamente en Villa Torlonia, rodeado de comodidades y bajo educación privada. Desde temprana edad mostró inclinación musical, en especial por el piano. Su interés lo llevó a explorar géneros que las autoridades culturales del régimen consideraban ajenos al espíritu nacional. El jazz, procedente de Estados Unidos, era oficialmente condenado como música degenerada, pero capturó su atención. Romano lo estudió de forma autodidacta gracias a grabaciones importadas que conseguía por vías informales. Aunque mantenía bajo perfil en comparación con sus hermanos mayores, encarnaba la vertiente artística de la familia, reflejando un ámbito diferente de las aspiraciones oficiales. La hija menor, Ana María, nació en 1929 y creció bajo el control cercano de su madre, Rachele Guidi. A diferencia de sus hermanos, permaneció prácticamente invisible para la prensa. Su infancia estuvo marcada por estudios en colegios privados y actividades propias de su edad. La relación estrecha con su madre la mantuvo protegida de la exposición pública. Representaba la dimensión doméstica de la familia, símbolo de inocencia y normalidad dentro de un hogar que, en la práctica, era centro de la propaganda estatal. El régimen fascista utilizaba a la familia Mussolini como representación de su propio proyecto político. Los noticieros mostraban escenas cuidadosamente planificadas en Villa Torlonia. El líder rodeado de sus hijos, practicando deportes o compartiendo actividades familiares. Cada descendiente desempeñaba un rol funcional en esa narrativa. Eda proyectaba modernidad y conexión internacional. Vittorio combinaba disciplina militar con cultura cinematográfica. Bruno representaba la innovación técnica en la aviación. Romano mostraba el talento artístico. Ana María encarnaba la infancia protegida bajo la figura materna. La intención propagandística era clara: presentar el fascismo como un modelo integral de vida familiar y, al mismo tiempo, naturalizar la continuidad del régimen a través del linaje del jefe de Estado. La familia se transformaba en vitrina política, destinada a exhibir disciplina, modernidad y estabilidad. Los privilegios materiales de este entorno eran evidentes. Los hijos del dictador recibieron la mejor instrucción privada disponible. Viajaron al extranjero, tuvieron acceso a círculos culturales y diplomáticos, disfrutaron de residencias lujosas con personal de servicio completo y participaron en ceremonias de alto nivel. Villa Torlonia se convirtió en un escenario protocolario, donde los descendientes de Mussolini actuaban como anfitriones en recepciones oficiales, encuentros con dignatarios y celebraciones del partido. Esta exposición temprana al poder les enseñó códigos de conducta y expectativas sociales propias de un entorno gobernante. El diseño educativo combinaba materias tradicionales con preparación específica para roles en el aparato estatal. El aprendizaje de idiomas, el protocolo diplomático, los fundamentos militares y la apreciación artística fueron parte de un currículum orientado a proyectarlos como representantes capaces del régimen. En conjunto, esa formación buscaba construir una imagen de continuidad dinástica.
Durante casi 3 décadas, los hijos de Mussolini vivieron una existencia marcada por lujos y expectativas, sin contacto directo con las privaciones que afectaban a la mayoría de la población italiana. Sus vidas estaban determinadas por un proyecto político que los utilizaba como símbolos y los mantenía en un círculo privilegiado. Pero a medida que la guerra avanzaba y el sistema comenzaba a mostrar signos de desgaste, ese mundo cuidadosamente construido se enfrentaba a una transformación que pronto alteraría por completo su destino. El 24 de julio de 1943, el Gran Consejo del Fascismo se reunió en el Palazzo del Littorio en Roma. La sesión se prolongó hasta la madrugada del día siguiente y definió el destino político de Benito Mussolini. Entre los 21 consejeros presentes estaba Galeazzo Ciano, ministro de Asuntos Exteriores y esposo de Eda Mussolini. La moción presentada por Dino Grandi proponía que el rey Víctor Manuel III recuperara el control de las Fuerzas Armadas, desplazando de manera efectiva al Duce. La votación resultó favorable a la moción con 19 votos a favor y solo 7 en contra. Eda siguió estos acontecimientos desde Villa Torlonia, en contacto telefónico con su esposo. Ciano había llegado a la conclusión de que Italia debía distanciarse de Alemania para evitar una derrota total. Su decisión no respondía a un conflicto personal con Mussolini, sino a un análisis político respaldado por informes diplomáticos que advertían la imposibilidad de victoria del Eje. El 25 de julio, el rey convocó a Mussolini a Villa Savoia y le comunicó su destitución, acompañada de una orden de arresto inmediato. Para Eda, hija del dictador depuesto y esposa de un consejero considerado traidor por los partidarios más leales, comenzaba un periodo de gran vulnerabilidad. En septiembre, la ocupación alemana del centro y norte de Italia alteró por completo el panorama. Hitler ordenó el rescate de Mussolini de su prisión en Gran Sasso y lo reinstaló como jefe de la República Social Italiana en Salò. La decisión implicaba que quienes habían votado contra él serían considerados responsables de traición. Entre ellos se encontraba Ciano. En octubre fue arrestado y trasladado a Verona, donde un tribunal especial de la República Social Italiana se preparaba para juzgar a los miembros del Consejo que habían apoyado la moción de Grandi. Eda obtuvo autorización para permanecer cerca de su esposo durante los primeros meses de cautiverio, instalándose en un hotel bajo estricta vigilancia. Durante ese tiempo intentó persuadir a su padre para que intercediera. En cartas conservadas en archivos, apelaba tanto a razones familiares como a argumentos políticos, recordando las posibles repercusiones internacionales de la ejecución de un exministro de Exteriores. Mussolini respondió con evasivas, señalando que el proceso debía seguir su curso. El 8 de enero de 1944, el Tribunal de Verona condenó a muerte a Ciano junto a otros 4 acusados. 3 días después fue ejecutado por fusilamiento. La decisión selló la ruptura definitiva entre Eda y su padre. A sus 33 años se convertía en viuda con 3 hijos y con el peso de un apellido convertido en objetivo de represalias. Durante años, Ciano había escrito un diario detallado en el que registraba conversaciones diplomáticas, reuniones con líderes alemanes, evaluaciones de la guerra y discusiones sobre política exterior. Consciente de su valor, confió los cuadernos a Eda antes de su traslado a Verona. Ella los ocultó en distintos lugares, comprendiendo que podían convertirse en instrumento de negociación y al mismo tiempo en seguro de supervivencia. Los diarios contenían información que comprometía no solo a Mussolini y a su entorno, sino también a dirigentes del Tercer Reich y a diplomáticos de otros países. La Gestapo intentó localizarlos mediante registros y presiones directas, pero no logró su objetivo. Eda, con apoyo de conocidos y contactos familiares, mantuvo los documentos fuera de su alcance. La posesión de estos papeles incrementaba el riesgo personal, pero también ofrecía una forma de protección ante cualquier intento de represalia. A finales de 1944 organizó su fuga hacia Suiza. Utilizó documentos falsos y recibió asistencia de guías que conocían los pasos clandestinos en la región alpina. Redes de contrabando y apoyo clandestino le facilitaron el cruce. Llevaba consigo una parte de los diarios, conscientes de que podían servir como salvoconducto en territorio extranjero. Ya en Suiza se puso en contacto con representantes de los aliados.
Los fragmentos de los diarios entregados como prueba confirmaban la importancia de la información. Los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses reconocieron rápidamente el valor de los documentos para comprender las tensiones internas del eje y las decisiones estratégicas de la guerra. Las autoridades suizas se encontraron bajo presiones contradictorias. Alemania solicitó su extradición, mientras que los aliados buscaban protegerla como fuente. Finalmente, Suiza optó por otorgarle asilo temporal en el cantón de los Grisones. Durante los últimos meses de la guerra permaneció allí bajo supervisión, mientras los diarios eran evaluados y circulaban de manera restringida entre diplomáticos aliados. Con la rendición alemana en mayo de 1945, la situación cambió de forma radical. Italia, ahora bajo un gobierno provisional, solicitó su entrega. La utilidad de los diarios como garantía perdió relevancia. Eda fue devuelta bajo custodia y procesada por colaboración con el régimen. El juicio comenzó en 1946. Los fiscales la acusaron de haber sido parte activa del régimen fascista debido a su posición de privilegio y a su participación en la vida pública durante los años de gobierno de su padre. La defensa argumentó lo contrario, presentando su fuga con los diarios como un acto de oposición y recordando los intentos de salvar a Ciano como prueba de distancia respecto al fascismo en su fase final. El tribunal reconoció la complejidad de su situación, pero determinó que su posición dentro de la jerarquía familiar del dictador requería una sanción ejemplar. Fue condenada a 2 años de confinamiento en la isla de Lipari, en el Mediterráneo. La pena, considerada leve en comparación con la de otros colaboradores, tenía un carácter simbólico: marcar un castigo visible sin llegar a una represión excesiva. Durante el confinamiento, mantuvo correspondencia limitada con familiares y abogados. Las cartas conservadas muestran que su principal preocupación era garantizar un futuro estable para sus hijos. En 1947, tras cumplir su sentencia, se estableció en Roma. Sus condiciones de vida habían cambiado de manera drástica. La riqueza y el prestigio de Villa Torlonia habían desaparecido y su situación económica era precaria. El círculo social que había frecuentado antes de la guerra ya no existía. Los diarios de Ciano comenzaron a publicarse en ediciones internacionales en los años siguientes. En Estados Unidos y en el Reino Unido aparecieron volúmenes que revelaban conversaciones privadas entre Mussolini y Hitler, evaluaciones críticas sobre la capacidad militar alemana y testimonios de las tensiones internas dentro del fascismo. Estas publicaciones atrajeron atención mundial, consolidando a los diarios como fuente fundamental para la historiografía de la guerra. En la posguerra, Eda mantuvo un perfil discreto. En la década de 1950 redactó sus memorias, que no se publicaron hasta 1975 bajo el título La mia verità. En ellas, relató episodios de su vida durante el régimen y la guerra, sin ofrecer una condena explícita a las políticas de su padre ni una reivindicación total de su legado. El texto combinaba recuerdos personales con observaciones sobre decisiones políticas que habían impactado directamente en su familia. Con el paso de los años, Eda vivió en Roma alejada de la esfera pública. Su nombre permaneció ligado a los diarios de Ciano, considerados un documento clave para comprender las divisiones dentro del fascismo y la relación con la Alemania nazi. Mientras tanto, otros miembros de la familia Mussolini buscaban estrategias distintas para afrontar la carga del apellido. Vittorio Mussolini ingresó a la Regia Aeronautica en 1935, cuando Italia iniciaba su ofensiva contra Etiopía. Participó en misiones de bombardeo destinadas a debilitar la resistencia etíope mediante ataques a posiciones militares y concentraciones de tropas. Los informes operativos lo registran como miembro de escuadrillas que perfeccionaban tácticas de apoyo aéreo que luego serían aplicadas en otros frentes de guerra. Las operaciones formaban parte de una estrategia diseñada para quebrar la capacidad de respuesta del ejército etíope. Los aviones italianos emplearon bombas convencionales y, de acuerdo con documentación posterior, también utilizaron armas químicas prohibidas por tratados internacionales. Vittorio participó en vuelos donde se aplicaron estos métodos, aunque no tenía rango para intervenir en la planificación estratégica.
En sus escritos posteriores relató estas experiencias desde una perspectiva técnica, describiendo los procedimientos de bombardeo, las dificultades de orientación en terrenos desconocidos y la eficacia de distintos tipos de municiones. Aunque no desempeñaba funciones de mando, la propaganda fascista lo presentó como ejemplo de compromiso personal de la familia Mussolini con la expansión imperial. La prensa militar publicó artículos e imágenes que lo mostraban en uniforme de aviador junto a otros pilotos. Estas representaciones consolidaban la idea de que la dinastía fascista compartía directamente los riesgos de la guerra colonial. Con el fin de la campaña en Etiopía, Vittorio había adquirido experiencia de combate y contactos valiosos dentro de la estructura militar. Su acreditación como piloto experimentado le ofrecía oportunidades en proyectos de modernización aérea y en la aviación civil. Sin embargo, su trayectoria se orientó pronto hacia el ámbito cultural, en paralelo a la consolidación de Cinecittà como centro cinematográfico del régimen. En 1937 fue nombrado director de la revista Cinema y asumió responsabilidades en la supervisión de producciones cinematográficas. El fascismo concebía el cine como un instrumento fundamental de propaganda y entretenimiento, capaz de difundir valores oficiales entre la población. El papel de Vittorio consistía en garantizar que los proyectos cumplieran con los criterios ideológicos establecidos. Su función era principalmente administrativa y política. Actuaba como intermediario entre los cineastas y la burocracia del régimen. Los archivos de Cinecittà conservan actas de reuniones donde intervino en decisiones relativas a guiones, reparto y financiamiento. Carecía de formación específica en cinematografía, pero su apellido le confería autoridad. Algunos directores lo describieron como un mediador eficiente, consciente de los límites impuestos por la propaganda y de las necesidades de los profesionales del sector. Esta combinación lo convirtió en figura visible del proyecto cultural fascista, presentado como símbolo de la juventud capaz de unir disciplina militar con sensibilidad artística. Durante la Segunda Guerra Mundial, Vittorio alternó entre su rol de aviador y sus responsabilidades en el ámbito cultural. Esta dualidad fue utilizada por la propaganda como ejemplo de la formación integral que el fascismo buscaba inculcar en sus cuadros dirigentes. Sin embargo, la derrota de 1943 lo colocó en una posición precaria. Tras la caída del régimen y la ocupación alemana, se convirtió en objetivo para partisanos y autoridades aliadas que buscaban a los principales representantes del fascismo. Vittorio logró evadir la captura inmediata gracias a una red de contactos construida en la aviación y en el cine. Se trasladaba con frecuencia entre refugios en el norte de Italia, empleando documentación falsa y apoyo logístico proporcionado por leales personales. Esta red incluía tanto a exfuncionarios como a civiles dispuestos a colaborar por vínculos de amistad o conveniencia. En los últimos meses de la guerra planificó su huida hacia Suiza y desde allí a Argentina. El gobierno de Juan Domingo Perón había abierto las puertas a exiliados europeos, incluyendo figuras vinculadas a los regímenes derrotados. En 1946, Vittorio consiguió embarcarse rumbo a Buenos Aires mediante rutas clandestinas que conectaban el Mediterráneo con Sudamérica. Una vez en Argentina, se integró en una comunidad italiana numerosa que combinaba emigrantes económicos de larga data con refugiados políticos recientes. Allí intentó continuar su labor en la industria cultural, estableciendo contactos con productores locales y participando en proyectos que combinaban capitales argentinos e italianos. Aunque su influencia era menor que la ejercida en Cinecittà, logró mantener una actividad constante y un nivel de vida razonable. En este contexto, comenzó también su labor como escritor y propagandista. Publicó textos en medios dirigidos a la comunidad italiana en los que defendía la memoria de su padre y del régimen fascista. En 1946 apareció Aviación de Guerra en Etiopía, obra en la que describía las operaciones aéreas de la campaña africana como legítimas y necesarias, omitiendo referencias al empleo de armas químicas. El libro detallaba tácticas aéreas y presentaba la conquista como misión civilizadora. A esta publicación siguieron otros escritos de carácter autobiográfico, como Mi padre el Duce, donde combinaba recuerdos familiares con reflexiones políticas. La narrativa insistía en mostrar a Benito Mussolini como un estadista visionario cuyos errores habían sido de orden táctico.
más que de principios. De esta forma, Vittorio buscaba rehabilitar la figura paterna en un contexto internacional que había condenado abiertamente el fascismo. Durante los años 50 y 60, con un clima político en Italia menos hostil hacia antiguos fascistas, decidió regresar. Su retorno coincidió con el crecimiento del Movimento Sociale Italiano, partido que agrupaba a sectores nostálgicos y nacionalistas. Vittorio se convirtió en colaborador frecuente de sus actividades, participando en conferencias, publicaciones y actos conmemorativos. En estas intervenciones evitaba referencias directas a los crímenes de guerra, insistiendo en cambio en que la alianza con Alemania había sido una necesidad estratégica y no una elección ideológica. Las entrevistas que concedió durante este periodo confirmaban que no había modificado sus convicciones esenciales. Sostenía que los errores del fascismo habían sido tácticos, pero que sus objetivos permanecían válidos en el contexto italiano de posguerra. Esta posición lo diferenciaba de otros miembros de su familia que optaron por actitudes más discretas o críticas hacia el régimen. La continuidad política de la familia quedó reforzada con la participación de sus hijos en la vida pública. Guido Mussolini se convirtió en eurodiputado defendiendo posturas nacionalistas y tradicionalistas, mientras que Vittorio Jr. se integró en organizaciones juveniles de derecha. Así, el apellido se mantuvo ligado a la política italiana durante varias décadas, prolongando la influencia simbólica de la dinastía. En sus últimos años, Vittorio alternó la escritura de memorias con su participación en actos organizados por grupos nostálgicos. Hasta su muerte en 1997 continuó defendiendo, de manera matizada pero firme, la legitimidad del proyecto fascista y el legado de su padre. Bruno Mussolini dedicó su vida a la aviación en un momento en que Italia buscaba demostrar competitividad tecnológica frente a las principales potencias. Desde mediados de los años 30 se especializó en vuelos experimentales, una actividad que exigía destrezas técnicas poco comunes y disposición para afrontar riesgos considerables. Su tarea consistía en pilotar prototipos fabricados por empresas como Macchi, Fiat, Caproni y Piaggio, llevando a estas aeronaves a sus límites operativos para evaluar velocidad, maniobrabilidad, consumo de combustible y estabilidad en condiciones adversas. Las pruebas se desarrollaban en aeródromos militares del centro y norte de Italia, donde Bruno trabajaba en estrecha colaboración con ingenieros y técnicos. Cada vuelo generaba informes detallados con observaciones destinadas a perfeccionar el rendimiento de los modelos antes de su entrada en producción. Este trabajo lo situaba en la primera línea del desarrollo aeronáutico, en un país que aspiraba a alcanzar el nivel de sus rivales europeos en materia de aviación militar. La prensa especializada seguía de cerca sus actividades. Artículos en revistas y reportajes gráficos destacaban los récords de velocidad y altitud obtenidos durante sus pruebas, presentados como demostración de la capacidad industrial italiana. Las imágenes lo mostraban sonriente junto a mecánicos y diseñadores, reforzando la idea de que la juventud del régimen se asociaba con la innovación y el progreso. A diferencia de sus hermanos mayores, Bruno evitaba la vida social y política, concentrándose casi exclusivamente en aspectos técnicos. Sus conversaciones habituales eran con ingenieros y constructores de aeronaves más que con diplomáticos o funcionarios del partido. Esta inclinación le otorgaba un perfil singular dentro de la familia Mussolini, vinculado directamente al mundo de la tecnología y la investigación. El 7 de agosto de 1941 se produjo el accidente que truncó su trayectoria. Ese día pilotaba un bombardero Piaggio P-108B, el proyecto más ambicioso de la aviación italiana, concebido para competir con los grandes bombarderos de largo alcance desarrollados en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. Tras el despegue desde la base de Pisa, la tripulación reportó fallos en el sistema de control. Bruno intentó aplicar procedimientos de emergencia mientras mantenía comunicación con tierra, pero la aeronave perdió estabilidad a los pocos minutos. El aparato se estrelló cerca de San Giusto, causando la muerte de todos los tripulantes. La investigación posterior señaló defectos en el sistema hidráulico como causa probable del siniestro. El funeral de Bruno se celebró en Roma como acto de Estado. La ceremonia, presidida por Benito Mussolini, se llevó a cabo en la iglesia de Santa María degli Angeli. El féretro, cubierto con la bandera nacional, fue escoltado por aviadores en uniforme de gala.
La propaganda transformó la tragedia en ejemplo del sacrificio de la juventud italiana por el progreso técnico y la grandeza de la patria. El Instituto Luce difundió documentales que exaltaban su labor como piloto de pruebas, integrando su figura en el panteón de héroes fascistas. En los 2 años siguientes, hasta la caída del régimen en 1943, la memoria de Bruno fue utilizada en campañas de exaltación patriótica. Escuelas, unidades militares y aeródromos recibieron su nombre como homenaje. Su muerte prematura ofrecía al régimen la posibilidad de presentar un modelo idealizado de entrega y disciplina, en un momento en que la guerra comenzaba a mostrar signos de desgaste para Italia. Mientras la trayectoria de Bruno quedó interrumpida en pleno ascenso, la vida de Romano Mussolini siguió un camino radicalmente distinto. Nacido en 1927, creció bajo el amparo de Villa Torlonia y desde joven mostró inclinación por la música. Estudió piano con maestros privados y desarrolló un interés especial por el jazz, un género que el régimen miraba con recelo por considerarlo ajeno a la tradición nacional. Pese a las restricciones culturales, Romano tuvo acceso a grabaciones de artistas estadounidenses gracias a contactos diplomáticos y familiares. Durante los años de guerra continuó perfeccionando su técnica en un contexto de relajación cultural forzada por las prioridades militares. Tras la liberación de Italia en 1945, fue detenido brevemente junto a su madre y su hermana menor y trasladado a la isla de Ischia. Su juventud y la ausencia de vínculos directos con la estructura del régimen facilitaron su liberación después de algunos meses. A diferencia de sus hermanos, Romano no enfrentaba acusaciones judiciales. Decidió entonces transformar su afición en profesión. Comenzó a tocar en clubes nocturnos de Roma y de otras ciudades, interpretando repertorio clásico del jazz y adaptaciones de música italiana. Su talento como pianista fue reconocido por músicos y críticos y pronto se consolidó en el circuito nacional. En los años 50 formó el conjunto Romano Mussolini All Stars, que alcanzó notoriedad en la escena europea. Con este grupo realizó grabaciones para sellos italianos y participó en festivales internacionales. Su estilo combinaba disciplina clásica con improvisación, lo que lo convirtió en uno de los principales referentes del jazz en Italia. Aunque los medios no podían ignorar su apellido, Romano insistía en presentarse únicamente como músico, evitando declaraciones sobre política o historia familiar. La década de los 60 marcó un nuevo giro en su vida. En 1962 contrajo matrimonio con María Scicolone, hermana de Sofía Loren, lo que atrajo gran atención mediática. La unión, cubierta extensamente por la prensa, mezclaba 2 apellidos cargados de resonancia pública, uno asociado al espectáculo y otro al régimen fascista. El matrimonio tuvo 2 hijas, entre ellas Alessandra Mussolini, que más tarde se incorporaría a la vida política italiana. Romano mantuvo siempre su enfoque en la música. Sus giras lo llevaron a escenarios europeos y estadounidenses, donde su repertorio incluía tanto estándares de jazz como composiciones propias. Estas últimas fusionaban melodías tradicionales italianas con arreglos de estilo americano, una síntesis que consolidó su prestigio en círculos especializados. Críticos internacionales lo reconocieron como intérprete sólido y creador de un estilo personal dentro del jazz europeo. A lo largo de 3 décadas grabó varios álbumes que documentan su evolución artística. Durante este tiempo cultivó un perfil bajo en lo político, incluso cuando periodistas y biógrafos intentaban vincularlo con debates sobre la memoria del fascismo. Su respuesta constante fue remitir toda conversación a su trabajo musical. Romano murió en 2006. Sus obituarios lo recordaron como uno de los principales impulsores del jazz en Italia, destacando la construcción de una identidad profesional independiente del peso de su apellido. Músicos y críticos lo despidieron como figura clave en la introducción del jazz en la cultura italiana de posguerra. Anna Maria Mussolini tenía 15 años cuando la guerra en Italia llegó a su desenlace en mayo de 1945. Durante los meses finales había permanecido junto a su madre, Rachele Guidi, en la región del lago de Como, lejos de Roma, y de los intensos bombardeos que habían precedido al colapso del régimen. Su infancia privilegiada en Villa Torlonia quedaba definitivamente atrás.
sustituida por un escenario de incertidumbre marcado por el derrumbe del Estado fascista. La detención de Anna Maria y de su madre se produjo poco después de confirmarse la ejecución de Benito Mussolini en Piazzale Loreto. Las fuerzas partisanas aplicaban directrices que ordenaban el arresto preventivo de los familiares más cercanos del dictador, tanto para garantizar la seguridad de los propios detenidos como para impedir que se convirtieran en focos de agitación política. La inclusión de Anna Maria en esta medida, pese a su edad y a la ausencia de participación en actividades del régimen, reflejaba la rigidez de las decisiones adoptadas en ese contexto. El traslado a la isla de Ischia se llevó a cabo en embarcaciones militares que partieron de puertos del mar Tirreno. La operación reflejaba el desorden administrativo de la transición, improvisación logística, escasa coordinación entre autoridades locales y ausencia de protocolos definidos para el tratamiento de familiares de dirigentes fascistas. Ischia ofrecía un entorno adecuado para el confinamiento, aislamiento geográfico, control sencillo de la población local y una infraestructura suficiente para albergar a detenidos sin provocar tensiones en el continente. En la isla, Anna Maria y su madre fueron instaladas en una residencia bajo vigilancia. Las condiciones de vida eran modestas pero estables. Tenían alojamiento y alimentación asegurados, aunque con restricciones severas en sus movimientos y en la comunicación con el exterior. La correspondencia pasaba por censura, las visitas estaban prohibidas y las rutinas diarias se regulaban de manera estricta. El objetivo era neutralizar cualquier intento de convertirlas en símbolos de resistencia o de nostalgia fascista. Durante el confinamiento, Anna Maria completó su educación básica con tutores asignados por las autoridades. El contraste con los recursos disponibles en Villa Torlonia era evidente. Materiales limitados, ausencia de actividades culturales complementarias y aislamiento de compañeros de edad similar. El proceso educativo fue más un ejercicio de disciplina y ocupación del tiempo que una formación integral. El vínculo con su madre se intensificó durante estos años. La convivencia forzada en condiciones de encierro reforzó la autoridad de Rachele, que asumió la tarea de mantener cierta normalidad doméstica en un contexto extraordinario. Los informes administrativos conservados en los archivos estatales indican que Anna Maria mantuvo siempre una conducta calificada como cooperativa, sin incidentes de indisciplina ni intentos de evasión. En 1948, con la estabilización del nuevo sistema democrático y bajo presión de potencias aliadas, se revisaron los casos de familiares de dirigentes fascistas. Anna Maria y Rachele obtuvieron la liberación. Con 19 años, Anna Maria regresaba a Roma y se enfrentaba a una sociedad transformada. La monarquía había sido abolida, se había instaurado la república y la vida urbana se encontraba marcada por influencias culturales extranjeras, especialmente estadounidenses. Un año después contrajo matrimonio con Giuseppe Negri, periodista vinculado al emergente medio televisivo. La boda se celebró sin publicidad, en marcado contraste con las ceremonias oficiales que habían acompañado la vida de sus hermanos mayores en los años del régimen. La adopción del apellido Negri representó algo más que una costumbre matrimonial. Era una estrategia consciente para borrar asociaciones directas con el apellido Mussolini. Este cambio le permitía desenvolverse en la vida social y profesional sin despertar reacciones inmediatas. Gracias a las conexiones de su esposo en el mundo de la comunicación, Anna Maria comenzó a colaborar en programas de radio dedicados a música ligera y entretenimiento. Su trabajo se mantuvo siempre en segundo plano, sin necesidad de exposición pública. Participó en producciones dirigidas a audiencias domésticas, como espacios para amas de casa o transmisiones culturales de bajo perfil. Esta actividad le permitió sostener una vida laboral modesta y al mismo tiempo preservar su anonimato. La vida familiar de Anna Maria siguió patrones convencionales. Tuvo 2 hijas a quienes procuró dar educación privada, evitando que su origen familiar se convirtiera en tema de conversación en los entornos escolares. Su estrategia consistía en construir una identidad completamente desligada del pasado político, reforzando la discreción en todas las esferas. Durante las décadas de posguerra, su presencia pública fue casi inexistente. Las pocas menciones en la prensa se limitaban a referencias en páginas de Sociedad, siempre como esposa de Giuseppe Negri y nunca como hija de Mussolini.
A medida que Italia ingresaba en el periodo de crecimiento económico de los años 60, Anna Maria había consolidado esta nueva identidad, integrada en la normalidad de la clase media urbana. La decisión de mantener silencio sobre su pasado se prolongó durante más de 5 décadas. Rechazó solicitudes de entrevistas, ofertas para publicar memorias e invitaciones a participar en documentales históricos. Su política de silencio era absoluta: eliminar cualquier capital simbólico asociado al apellido Mussolini. De este modo, evitó tanto reivindicar como criticar explícitamente el régimen, escogiendo la invisibilidad como única forma de estabilidad. En 2004 sorprendió con la publicación del libro Mio padre il Duce. Tras medio siglo de silencio, la obra revelaba aspectos íntimos de la vida familiar en Villa Torlonia, presentados como recuerdos personales de infancia. El texto no contenía análisis políticos ni revisiones históricas, limitándose a describir escenas domésticas y rasgos de carácter del padre en el ámbito privado. La intención explícita era dejar testimonio de experiencias personales, no intervenir en debates sobre el fascismo. La publicación provocó reacciones diversas en la prensa italiana. Algunos críticos la consideraron un intento tardío de humanizar la figura de Mussolini, mientras otros la valoraron únicamente como testimonio privado sin relevancia para la historiografía. En cualquier caso, la obra devolvió por un momento a Anna Maria a la esfera pública, después de décadas de anonimato. Falleció en 2014, tras una vida marcada por la elección consciente de desaparecer del escenario político y mediático. Había logrado construir una existencia convencional, alejada de la notoriedad que definió a sus hermanos y de la propaganda que había rodeado su infancia. Su estrategia de silencio y reinvención identitaria resultó exitosa para mantener a su familia en un plano de normalidad social. Alessandra Mussolini nació en 1962 como hija de Romano Mussolini y Maria Scicolone. Su infancia transcurrió en un ambiente culturalmente sofisticado, marcado por la música de su padre y por los vínculos artísticos de su madre con el mundo del espectáculo italiano. No existía entonces un vínculo directo con la política, aunque el apellido inevitablemente condicionaba la percepción pública de cualquier miembro de la familia. Durante la década de los 70, inició una trayectoria vinculada al entretenimiento. Participó en producciones cinematográficas italianas de bajo presupuesto y en programas televisivos destinados a combinar figuras emergentes con apellidos conocidos. En 1982 grabó un álbum musical titulado Amore, de estilo pop comercial. Aunque no alcanzó éxito significativo en Italia, logró inesperada aceptación en Japón, donde se convirtió en un fenómeno de culto. La transición hacia la política se produjo en 1992. Alessandra se presentó como candidata del Movimento Sociale Italiano en la circunscripción de Nápoles. Su incorporación al MSEI, heredero directo de la tradición neofascista, atrajo la atención mediática por la asociación entre su apellido y la política activa. En los debates de campaña defendió la memoria de su abuelo, afirmando que el fascismo había proporcionado estabilidad en una Italia carente de cohesión. Estas declaraciones contrastaban con el consenso democrático mayoritario que condenaba de manera explícita al régimen. Con el liderazgo de Gianfranco Fini, el MSI evolucionó hacia Alleanza Nazionale en un intento por obtener respetabilidad dentro del marco democrático. Este giro generó tensiones con Alessandra, que sostenía posiciones de reivindicación histórica más abiertas. En 2003, la discrepancia se transformó en ruptura. Fundó entonces Azione Sociale, una formación política de perfil nacionalista que mantuvo vínculos con organizaciones europeas de extrema derecha. La alianza con Silvio Berlusconi amplió sus márgenes de acción. Elegida eurodiputada en 2004, Alessandra participó en debates de Estrasburgo sobre inmigración, políticas familiares y valores culturales. Sus intervenciones reflejaban un enfoque conservador centrado en la defensa de modelos tradicionales. En este periodo protagonizó episodios que reforzaron su notoriedad pública, como el enfrentamiento televisivo en 2006 con Vladimiro Luxuria, primera parlamentaria transgénero italiana, donde emitió declaraciones interpretadas como homofóbicas. El incidente atrajo protestas de organizaciones de derechos humanos y consolidó su perfil mediático.
En los años siguientes alternó entre el Parlamento Europeo y el Senado italiano. Sus posiciones mantuvieron un carácter conservador hasta que en 2019 comenzó a expresar opiniones progresistas en materia de igualdad de género y derechos de la comunidad LGBTQ. Ella misma atribuyó este cambio a conversaciones con sus hijos, quienes le transmitieron nuevas perspectivas generacionales. Sus críticas públicas a las políticas del gobierno de Giorgia Meloni en relación con familias no tradicionales y diversidad sexual marcaron un distanciamiento definitivo de los sectores de extrema derecha que habían constituido su base inicial. La figura de Rachele Mussolini, nacida en 1975 como hija de Romano y su segunda esposa, representa una estrategia distinta. Centró su actividad política en la administración local de Roma. Su ingreso al ayuntamiento como concejala reflejó un enfoque orientado a la gestión práctica más que a la reivindicación ideológica. Sus responsabilidades municipales incluyeron servicios urbanos, transporte público y programas sociales. Los informes del ayuntamiento la registran como participante en comisiones técnicas destinadas a supervisar proyectos de infraestructura. Vinculada a Fratelli d'Italia, bajo el liderazgo de Giorgia Meloni, Rachele se mantuvo en un perfil técnico que evitaba referencias directas al fascismo histórico. El apellido atraía inevitable atención mediática, pero su estrategia consistía en concentrarse en resultados administrativos tangibles. En elecciones sucesivas incrementó su caudal de votos, consolidando una base de apoyo en barrios romanos, donde Fratelli d'Italia mantenía presencia organizada. Estudios electorales señalaron que parte de ese respaldo provenía de sectores con nostalgia hacia liderazgos fuertes, mientras otro sector valoraba su trabajo en el ámbito local. La tercera generación de descendientes políticos incluye a Caio Giulio Cesare Mussolini, nacido en Buenos Aires en 1968 y criado en Venezuela antes de establecerse en Italia. Formó parte de la Marina como oficial de submarinos y participó en operaciones de la OTAN en el Mediterráneo. Tras su servicio activo, se integró en el sector privado trabajando en Finmecánica, compañía vinculada a tecnología de defensa con operaciones en Oriente Medio. Su debut político ocurrió en 2019 como candidato al Parlamento Europeo por Fratelli d'Italia. La campaña destacó su experiencia militar y empresarial como credenciales para representar a Italia en Bruselas. Aunque no obtuvo escaño, generó interés mediático por su apellido y por la asociación explícita con una tradición familiar cargada de simbolismo histórico. En declaraciones públicas insistió en conceptos de orgullo nacional y soberanía, evitando referencias directas al fascismo. La persistencia de descendientes Mussolini en la política italiana plantea debates sobre memoria histórica y legitimidad democrática. La ley Scelba, de 1952, y la ley Mancino de 1993 prohíben la apología del fascismo, aunque su aplicación ha sido objeto de interpretaciones divergentes en casos de familiares que participan en la vida política. El pueblo de Predapio, lugar de nacimiento de Benito Mussolini, sigue recibiendo miles de visitantes anuales que acuden a su mausoleo. Este fenómeno de turismo histórico alimenta controversias entre quienes lo interpretan como ejercicio de memoria y quienes lo consideran celebración encubierta del fascismo. Los intentos de regular la venta de objetos con simbología fascista han tenido resultados limitados y el comercio de memorabilia continúa vigente. En el Parlamento, las intervenciones de descendientes Mussolini generan reacciones inmediatas. Para algunos sectores conservadores representan continuidad con tradiciones nacionalistas. Para las fuerzas democráticas, constituyen recordatorios incómodos de un pasado autoritario. La opinión pública refleja la misma división. Encuestas muestran que parte de la ciudadanía considera legítima la participación política de los descendientes, mientras otra parte la percibe como incompatible con los valores democráticos. El análisis electoral confirma que el apellido conserva atractivo en segmentos específicos, especialmente en regiones donde persiste memoria favorable hacia liderazgos autoritarios. Al mismo tiempo, provoca rechazo automático en sectores urbanos y entre votantes jóvenes que identifican el fascismo con represión y guerra.